Las críticas del doctor Gustavo Salle contra los gobiernos frente amplistas son furibundas. Puede decirse también extremas. Incluso supo calificar al oficialismo de asociación para delinquir. Lo ha llamado fraude amplio. Es muy mediático y parece que disfruta de su papel como látigo opositor. Pero en este mes de febrero el doctor Salle se paró en la vereda contraria al gobierno en un terreno más técnico, donde esos radicalismos políticos no son tan evidentes. Salle es, desde hace tiempo, uno de los principales críticos de la reforma del Código del Proceso Penal, la que se aprobó por unanimidad en el año electoral de 2014 y que recién comenzó a aplicarse a fines del año pasado con varios tropezones. Bueno, el viernes 16, el otro viernes, encontró una oportunidad apropiada para retomar su embate contra ese nuevo Código del Proceso Penal, actuando como abogado defensor de un colega que había amenazado de muerte al fiscal de corte Jorge Díaz. Salle presentó un recurso de inconstitucionalidad contra aquella reforma y de esa manera consiguió que el juicio quedara en suspenso. ¿Hay algo más que una chicana detrás de ese paso? Bueno, de eso y de algunas otras cosas más es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Salle. Doctor Salle, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, con todo gusto, Emiliano. Si fue un arranque de año movido en materia política, en materia noticiosa, para usted también lo fue. Usted estuvo en varios de los hechos que se dieron entre enero y febrero como protagonista, al menos como participante. Incluso estuvo el 23 de enero en Durazno. Sí, correcto. Yo estuve en la movilización de los autoconvocados a escuchar, a mirar, a informarme sustancialmente. Salió decepcionado, parece. No quedó convencido. No, sí, evidentemente a través de mi cuenta de Twitter manifesté mi decepción con el movimiento, inclusive particularmente con uno de los oradores, que se lamentaba la renuncia del ministro del ramo, cuando en realidad la convocatoria era fundamentalmente por la política que había desarrollado el gobierno y en particular el Ministerio de Economía, Presidencia de la República y el ministro renunciante. Usted está aludiendo al discurso de Eduardo Blasina. Sí, por supuesto, no entendía para nada lo que estaba pasando allí, ¿no? ¿Qué esperaba del 23 de enero? En 2 palabras. Mire, yo esperaba algo que lo esperaba también un ex ministro de Economía que se encuentra ideológicamente en las antípodas mías, que es Ignacio de Posadas. Ignacio de Posadas saca un editorial en el diario El País donde dice: no es revuelta, es revolución. Y hace referencia, en forma metafórica, a un suceso de la corona británica donde el rey ve que hay una revuelta, hay un movimiento de masas y entonces le dice: otra vez está la revuelta, otra vez están los revoltosos, y el mayordomo le dice: no, mi rey, no es revuelta, es revolución. ¿Usted esperaba eso, una revolución? No, yo esperaba un planteamiento de carácter revolucionario en cuanto a cuestionamientos estructurales de un modelo que se viene repitiendo hace décadas, que la izquierda lo describió intensamente y que se demuestra por los hechos objetivamente que está absolutamente agotado. Sigamos, hablando del agro, un hecho muy reciente en el que usted también terminó vinculado fue la publicación en el sitio web de Presidencia de la República de los antecedentes como deudor del colono Gabriel Arrieta, que había calificado de mentiroso al presidente Vázquez el lunes de la semana pasada en la vereda frente al Ministerio de Ganadería. Arrieta iba a trabajar con usted como su abogado. ¿Finalmente eso se concretó? ¿Van a dar algún paso? ¿Van a ir a la justicia? Mire, efectivamente me consultó telefónicamente, por cuanto su abogado de confianza hasta el momento, el doctor López Goldaracena, en virtud de esa confrontación con el presidente de la República, renunciaba al patrocinio del mismo. Hay una instancia que es una inconstitucionalidad interpuesta por mi colega, que está en la Suprema Corte de Justicia y que por lo tanto se va a agotar con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y también me contrata para enfrentar, la campaña vindicativa, abusiva, que llevaba adelante el presidente de la República en respuesta a ese incidente que lo promovió, por decirlo de alguna manera, el presidente de la República cuando pensó que todavía era el líder popular y que iba a ser victoriado por las masas, sin saber que ya estos 3 gobiernos del Frente Amplio
han convertido a la presidencia de la República en altamente impopular. ¿Y entonces qué va a hacer usted? Y entonces, por el momento, estamos respondiendo a los aspectos de carácter mediático, estamos estudiando los elementos fácticos y jurídicos que tenemos. ¿Hay una violación de la ley en esa publicación que hizo Presidencia? Bueno, usted sabe que se ha relativizado el tema del manejo de los datos privados, por cuanto la presidenta del Instituto de Colonización manifestó que había datos que eran públicos. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión de los elementos que efectivamente hayan tomado estado público antes de la publicación en la página de la Presidencia y lo que se publicó en la Presidencia. Si allí hay datos que no eran de dominio público y que la Presidencia, vuelvo a repetir, en una desviación de poder y en una actitud vindicativa, los manejó, eventualmente podemos realizar las acciones que están previstas en la ley 18.331. Escuchándolo y evaluando el tono de su planteo, da la impresión de que lo ve difícil, ¿no? Lo veo difícil porque yo estoy plenamente acostumbrado, y desgraciadamente para el pueblo uruguayo, a otro tipo de situaciones abusivas, muchísimo más desproporcionadas, por decirlo de alguna manera. Y es más, usted sabe que yo se lo dije, ni menos me llamó Arrieta, y cuando me planteó toda la proyección que él le daba al tema, yo le dije: Arrieta, usted está en el Uruguay. Usted está en el Uruguay. Y estar en el Uruguay del siglo XXI entraña una situación muy peculiar que no siempre la gente que tiene contacto con el poder puede llegar a ponderar. ¿A qué se refiere? En toda su magnitud. Y el nivel de avasallamiento del Estado de Derecho, el nivel de arbitrariedades, el nivel de abuso y el nivel de corrupción. Bueno, pero si el panorama es así, debería haber cómo llevarlo a los tribunales, debería haber cómo plantear una denuncia. El problema está en los tribunales. El gran problema en nuestro país, usted sabe, Emiliano, porque usted está empapado como periodista que es de la realidad nacional, y para esta nota también usted manifestó cosas que yo he dicho. Yo he hablado de un golpe de Estado técnico en el país. Yo he hablado de que a partir de la ley 19.334, votado por todos los partidos, con excepción de Asamblea Popular, de Unidad Popular, ha habido un golpe de Estado técnico porque se ha vaciado de poder al Poder Judicial y se le ha conferido todo ese poder, fundamentalmente en la órbita penal, a un individuo, no a una institución, a un individuo, un ex militante del Partido Comunista, que a través de estos gobiernos que cambiaron política y ideológicamente ahora es un operador imperial, un operador de los Estados Unidos, que es el doctor Jorge Díaz. Él decide qué se investiga, qué no se investiga. El ejemplo más, diría, grotesco que tenemos hoy por hoy de ese tipo de actuación es el expediente de ALUR, es el archivo de ALUR, y por lo tanto, si nosotros hablamos de que se le ha confiscado el poder al Poder Judicial, al Poder Controlador, y se le ha entregado a una agencia del gobierno que es inconstitucional, más allá de lo que haya dicho la Corte, es inconstitucional, porque el artículo 197 y 198 le da la potestad al presidente de la República de revocar lo que diga Díaz. Es decir, que si hay un poder ejecutivo que puede revocar lo que dice, por imperio de la Constitución, lo que dice el fiscal general, evidentemente estamos en una situación muy comprometida de colapso de las instituciones democráticas, republicanas y fundamentalmente del Estado de Derecho. Bueno, ahí está. Termina entonces esta pregunta que yo le hacía a propósito del caso del colono de San José, termina vinculada con todo lo demás que vamos a conversar hoy o que estamos charlando hoy, especialmente con sus objeciones a la reforma del Código del Proceso Penal. Ya iremos a eso más específicamente, pero usted acaba de aludir recién a otro tema donde también usted está involucrado, a otra noticia en la que usted también está involucrado, la que se conoció el viernes, se publicó en el fin de semana, hoy mismo tiene algunas versiones. Tras el dictamen del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en crimen organizado Beatriz Larrié archivó la denuncia por sobrecostos en la adjudicación de la planta de etanol de ALUR a la empresa Abengoa en Paysandú. La denuncia había sido presentada por usted, justamente, a partir de declaraciones que formuló en su momento el ingeniero Gabriel Pérez Morgan, fundador de la empresa Serrana Bioenergía, en planteos públicos que hizo y también cuando se presentó en la comisión investigadora sobre ANCAP en el Parlamento. ¿Cómo recibió usted esta novedad? No con decepción, vamos a ir por no con decepción. Todo lo que sea denuncia
de corrupción gubernamental empresarial, bajo este sistema que acabo de describir, de golpe de Estado técnico, será archivado. Yo ya sé que se archiva UPM, por ejemplo, el contrato ROB-UPM. Por lo tanto, sabía que se archivaba el expediente de ALUR. Entonces usted me podrá preguntar, o se preguntará a la gente, pero Salle, ¿por qué usted denuncia si sabe perfectamente bien que se van a archivar las denuncias? Porque genero esto que yo le traje a usted, Emiliano, que es la fotocopia del expediente. Y genero las vistas, es decir, hago hablar al sistema. Y eso es importantísimo, porque al hacer hablar al sistema, se producen dictámenes y sentencias que son verdaderamente incongruentes, que son impresentables. Mire, yo tengo particular estima por el doctor Luis Pacheco. Es más, tengo excelente relación con el doctor Luis Pacheco. Estamos hablando del fiscal. Del fiscal que archivó. Y tengo excelente relación con casi todos los fiscales. Pero pasa una cosa. A partir de la ley 19.743, que es un elemento más de la ingeniería jurídica para conferirle poder a Díaz, Díaz tiene potestades de dictar instrucciones. Y si bien la ley dice instrucciones generales, yo le traje aquí verdaderos códigos que ha dictado Díaz. Y después viene el ejercicio práctico, porque una cosa es el deber ser, que se expresa en las normas, y otra cosa es el ser, que es la actuación, que es el elemento operativo, fáctico del ser humano. En el aspecto operativo, Díaz da instrucciones sobre casos concretos. Usted podrá poner en duda lo que yo estoy diciendo, pero el propio Díaz se encarga de dar los elementos probatorios. Usted recordará... ¿A qué ejemplo se refiere? Sí, usted recordará el caso Balcedo, cuando él viaja a Maldonado, y en lugar de hablar el fiscal del caso, Morosoli, habla el propio Jorge Díaz ante los micrófonos y dice, en este caso, tolerancia cero. Bien, dos aspectos. Primero, no es el fiscal del caso, no tenía por qué hablar. Y segundo, dijo una gran verdad. En este caso, tolerancia cero. En los otros, sobre todo en los del doctor Salle, impunidad total. Bien, ahí ya tiene un elemento de prueba. Entonces, el fiscal... Pero, bueno, un elemento de prueba siempre que un planteo público como ese del doctor Díaz efectivamente incida en el fiscal. Sí, claro. Si el fiscal del caso se atiene a lo que el doctor Díaz dijo en declaraciones a la prensa, y eso después pasa. Ahora, mire, pasa, porque después de Díaz habló Gabriela Fossati. ¿Los fiscales tienen independencia técnica? No tienen independencia técnica. Teóricamente. No tienen independencia técnica. Ya está confesado, la doctora Fossati acaba de salir a los medios de comunicación dando cuenta del nivel de terror que viven los fiscales, ¿verdad? No tienen independencia técnica. Por supuesto, yo, Cotelo, no tengo la potestad de manejar el guardián. El guardián lo maneja él y Bonomi. Entonces yo no puedo traerle una interceptación telefónica. Pero no tienen independencia técnica, hay traslados arbitrarios, hay persecuciones y hay clima de terror. Eso es lo que inclusive no lo planteo yo, lo planteó la propia fiscal Fossati, que acaba de ser sancionada. Fui el abogado defensor del fiscal Enrique Viana, que fue perseguido por el fiscal general Jorge Díaz. Pero volvamos al tema de ALUR. De eso quizás volvemos a hablar dentro de un rato. Ahora vayamos al caso de ALUR y la planta de bioetanol. Le decía, nada contra el fiscal Pacheco, pero está sometido a directivas. Entonces, el tema es así. Yo formulo la denuncia el 25 de agosto del 2014, diciendo que aportando elementos de prueba sobre un presunto o pretendido sobrecosto de pagar 3 veces el valor internacional de una planta de etanol. A los amigos que nos escuchan es bueno hacerle algunas precisiones. Las plantas de etanol, como los vehículos, como cualquier elemento, son tasables, es decir, hay precios, más o menos hay precios, ¿verdad? Entonces, una planta que iba a producir 70 millones de litros, más o menos a nivel internacional se cotiza entre 35 y 50 millones. Nosotros la pagamos, en definitiva, 170 millones. Cuando uno ve esos números, dice, bueno, acá pasa algo. Yo, como neófito en materia de ingeniería civil, recojo esa información y la llevo a la justicia. ¿El tema cuál es entonces? El sobrecosto de la planta. Entonces, la juez y el fiscal, que tienen los mismos déficits en materia específica de eso, ¿qué hace? Después de prácticamente 3 años y medio, la gran prueba que se solicita por parte del fiscal Pacheco, que quede claro, Emiliano y amigos que me escuchan,
el que pide la gran prueba pericial de ingeniería civil conjuntamente con contadores es el fiscal Luis Pacheco. ¿Por qué enfatiza eso de que sea ahora viene el fiscal? Entonces, todos estábamos expectantes de esa gran pericia. Esa pericia, por razones burocráticas, no se hace. ¿Me entiende, Emiliano? No se hace la pericia. Y no obstante no hacerse la prueba de la investigación, se pide el archivo. Pero yo se lo voy a leer porque usted no tiene por qué creerme. No, yo no leí el expediente y sobre todo no leí esta resolución. Yo lo tengo acá. Voy a la parte medular, ¿verdad? Porque la vista son 3 carillas. Respecto de eventuales sobrefacturaciones en el costo de la obra, tangencialmente mencionada en la denuncia, aunque no específicamente denunciadas, yo después le voy a mostrar la denuncia. La denuncia es específica sobre el costo. Pero no importa. La Fiscalía requirió en reiteradas oportunidades la realización de peritajes, habiéndose agregado distintos informes contables de asesoramientos, emitidos por la contadora Elida Pardo y el contador Marcelo Arámbulo, de cuyas conclusiones no es posible extraer elementos de convicción que permitan el inicio de un proceso penal, aclarándose que no se ha podido contar con un peritaje específico que pudiera determinar o ilustrar los costos de una obra civil de esta naturaleza. Claro, porque los contadores le dijeron al fiscal, nosotros somos contadores, nosotros no podemos tasar una planta de etanol, nosotros tenemos que trabajar con peritos que nos suministren la información en el aspecto de ingeniería civil. Y les reitero... ¿Y qué pasó con ese pedido que hicieron los peritos? No se hizo el peritaje, no se hizo la reunión, por razones burocráticas. Está más allá de mí determinar por qué. Pero lo importante, Emiliano, para que no haya confusiones, que el peritaje central no se hizo. Es como el que en el caso de una mala praxis, ¿verdad?, no se haga el peritaje o la junta técnica de los médicos que diga sí, hubo error médico o no hubo error médico. Pero entonces, si las cosas son como usted me está contando... Que usted las tiene a la vista. El fiscal debió haber dicho... Háganla. Hasta no tener el peritaje claro, no puedo seguir. Pero, ¿cómo es que resolvió que archivaba? Pero no me lo tiene que preguntar a mí. Yo soy el que estoy molesto con eso, no con Pacheco. Pero por eso no entiendo por qué no está molesto con Pacheco, porque el que resuelve es Pacheco. Porque en Pacheco está sometido a directivas, y si Pacheco sigue adelante y pide la pericia, termina de fiscal en Bella Unión. Y no porque ser fiscal de Bella Unión sea un demérito, pero es todo un problema de carácter existencial para Pacheco, terminar administrando justicia en Bella Unión. Aquí la cosa es muy clara. Aquí el que manda y dice quién va preso y quién no va preso es el doctor Díaz. Y pasó otra cosa importantísima en este expediente. Antes del archivo, el fiscal pidió que en mi denuncia se acumulara con la denuncia posterior que habían hecho los políticos de mi país. Siempre tarde, siempre 2 o 3 años más tarde que el doctor Salle. Y entonces la jueza le dice que no se puede acumular mi denuncia a una denuncia posterior, que en todo caso se acumule la denuncia posterior a la mía. Y ahí, ¿sabe lo que hace? Retira el pedido de acumular. ¿Sabe por qué? Porque no pueden admitir que sea la denuncia del doctor Salle la que se esté tramitando. Es preferible la que sea del ámbito político, la de los compañeros de la Cámara. Para terminar con este tema en particular, entonces, a partir de una resolución como esta, el archivo, que usted acaba de conocer, ¿qué le queda? ¿Qué va a hacer? Yo voy a seguir insistiendo como insistí hasta llegar al Tribunal de Apelaciones con el tema del pacto tributario criminal entre Mujica y Paco Casal. ¿Qué dicen los tribunales? Y lo dicen con cierta razón, artículo 22 de la Constitución. El titular de la acción pública es Jorge Díaz, o sea, la Fiscalía General. Por lo tanto, yo no tengo legitimación activa. Cuando yo voy al tribunal y llego hasta el tribunal apelando la decisión del archivo y apelando la decisión que dice que yo no tengo legitimación, llego hasta el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones me dice, Salle, vos no sos nadie, vos no tenés legitimación. Aquí el que tiene legitimación es Díaz. Por lo tanto, si Díaz pide el archivo, está frito, pero no está frito Salle, Emiliano.
Yo no voy en nada, a mí nadie me paga. Bueno, yo no soy el abogado supongo que esa es una pregunta que se están haciendo varios oyentes, ¿no? Yo no soy el abogado de Pérez Morgan. El abogado de Pérez Morgan ¿Quién fue... financia todo este trabajo suyo, etcétera, no? Mire, lo financia el ejercicio liberal de la profesión mía y hasta hace poco de la odontología de mi señora, que era odontólogo, ahora se jubiló. Supongo que va a ser en parte el Estado a través de la pasividad de mi señora que está cobrando. A mí no me financia nadie, yo no soy ni siquiera el abogado de Pérez Morgan, usted le puede consultar. Fue el doctor Don Ángelo el abogado de Pérez Morgan. Yo lo que tomo es la información que da a nivel público Pérez Morgan. Yo aquí estoy defendiendo ¿qué? Yo estoy defendiendo la probidad de la administración pública, yo estoy defendiendo el Estado de Derecho y yo estoy defendiendo el bolsillo de todos y cada uno de los uruguayos. Por simple responsabilidad ciudadana, hasta si se quiere por retribución a la UDELAR, que me dio la oportunidad de ser abogado. Hay grabaciones en las que el abogado Juan José Ayala reconoce que amenazó de muerte al fiscal de corte Jorge Díaz. Sin embargo, salió libre de la audiencia judicial en la que fue interrogado. ¿Cómo se explica esto? Bueno, porque su abogado defensor, Gustavo Salle, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Hay algo más que una chicana detrás de ese recurso? ¿Cuáles son sus argumentos? De eso vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista. Vayamos a este otro asunto, a este que en realidad fue el disparador de la invitación, doctor Salle. Usted y el ex fiscal Enrique Viana son los representantes legales de Juan José Ayala, este abogado sospechoso de haber amenazado de muerte al fiscal de corte. ¿Cómo llegó a este caso? ¿Cómo termina usted vinculado a este caso? Me llama la señora de Ayala por teléfono, que Ayala está en la Fiscalía General. ¿Usted es amigo de él? Yo lo conozco desde el 25 de junio de 1980, cuando entré a trabajar como administrativo 2 en la Fiscalía del Crimen de cuarto turno, a cargo del fiscal Miguel Langón. Él era un abogado ya maduro, él tiene 72 años de edad, y yo era el muchacho que llevaba y traía los expedientes de fiscalía, una especie de conserje. Y allí lo conocí, como conocía la cantidad de veteranos abogados que están hoy en el foro. Recordemos el episodio de la amenaza. Sábado 18 de noviembre del año pasado, de noche, alguien llama a la Fiscalía de Corte y al agente de policía que atiende le dice: somos el Comando de Restauración Nacional, dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle. Usted había conocido esa noticia. Hasta ahora, esta semana en la que se produjo la audiencia judicial, ¿usted había tenido algún contacto más con este tema? ¿Había hablado con el doctor Ayala? No, en absoluto. Yo voy a la Fiscalía persuadido de que es un problema cuya etiología desconocía. Me iba a informar a la Fiscalía. Veo cámaras, ¿verdad? Veo que están llenos de cámaras, están mis amigos periodistas allí. Y le pregunto a la funcionaria, Alicia De Facio, que nos conocemos también de aquella época, le digo: ¿qué pasa, Alicia, que hay cámara? Está el fiscal general. Y entonces, ¿y por qué? Por la amenaza de muerte. Bueno, mira, yo vengo por Ayala. Me dice: pero precisamente, Ayala está detenido por la amenaza. Le digo, no sabía, yo creí que era otro asunto. Dice, ¿y usted iba por Ayala? ¿Por qué tema? Y no sé, iba a averiguar en Fiscalía General por qué tema era. No sé. Me encuentro que está vinculado al tema de las amenazas, pero en ese momento, es más, pido para hablar con la fiscal, Mónica Ferrero, a quien aprecio mucho y la conozco desde muchísimos años. Y entonces le digo, Mónica, después que termina de declarar el fiscal general, ¿qué pasa? Nos saluda, por supuesto, no me preocupa mucho. Y entonces pido para hablar con Mónica, paso a hablar con Mónica y le digo: mira, yo voy a ser el abogado de Ayala. Y ahí Mónica me dice: pero Gustavo, hay un problemita, dice. Vos estás en las escuchas. Sí, porque la fiscal a cargo de la investigación había ordenado una serie de actuaciones, entre ellas interceptación de llamadas telefónicas. Y en una de ellas, por lo menos en una, aparece usted. Claro, sí. Y entonces me dice: por razones éticas, capaz que no te conviene asumir. Digo: mira, no hay problema, yo llamo por teléfono a Enrique y que venga Enrique y asuma. Entonces, efectivamente hago eso. Enrique Viana viene, escucha la ratificación solamente de la denuncia por parte del fiscal general, no acepta acceder a ningún otro mecanismo de prueba, a otra recolección de pruebas que está en la carpeta, y de allí en más Enrique me informa que no hay ningún elemento que me impida tomar la defensa. Y por lo tanto yo asumo como codefensor.
Y allí la estrategia que planteamos con Enrique, coherente y congruente con nuestra posición con respecto al código, es el de que nuestro defendido no declare en fiscalía y además, obviamente, preparar la interposición de la inconstitucionalidad que el doctor Enrique Viana, con su enjundia jurídica, ya tenía prácticamente armada, las 80 y pico de fojas, con citas de todo tipo, de ilustres constitucionalistas y publicistas. Por lo tanto, nuestro defendido no declara y nosotros aguardamos la audiencia de formalización. Vamos un poco más a los detalles. En una de esas grabaciones de conversaciones telefónicas, él admite, de hecho, haber sido quien hizo esa llamada telefónica con la amenaza. Estoy escondiendo el revólver, el 32 nuevo que tengo. Cuando yo amenacé a Díaz, dije que era un comando y se cagaron. Yo preví que me hicieran un allanamiento, así no me podían joder, y escondí tanto el 32 nuevo que no lo encuentro. Lo metí en el gimnasio con bolsas y todo. Ahora ando con un revólver de un coronel. Vos sabés que ahora tiene lío Díaz, el ministro Bonomi, por el asunto del código y esas cosas, y Díaz sacándose fotos en el interior. Lo van a matar entre Subía y Salle. Yo estoy atento para caerle arriba y despedazarlo. Dice Ayala hablando con su mecánico, una conversación con su mecánico, ¿no? Sí. O sea, Ayala está comprometido en este caso, está complicado. Ayala está, como acaba de decir usted, con el grado de compromiso que implica esta escucha. Ahora, vayamos por partes. O sea, Ayala ahí fíjese que usted reconoce que fue quien llamó. Fíjese que usted tiene esa escucha y Huberto Álvarez no, el juez. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo uruguayo escuchó esas grabaciones y escuchó otra grabación, ¿verdad? Sí, aclaremos que yo no las tengo, salieron en televisión. Salieron ¿no? en televisión. Y salió subrayado. otra también, salió la de Ayala hablando conmigo. O sea, ahora vamos a hablar algo de eso también. Bien. Ahora, miren qué curioso, amigos, y Emiliano. Todo el pueblo uruguayo está enterado de esas grabaciones, del contenido, patatín, patatán. El juez no. El juez no. ¿Y sabe qué? Qué curioso, porque el artículo 16 de la Constitución de la República dice la Constitución que en la pirámide del orden jurídico es de máxima jerarquía. Todo lo otro está por debajo, o sea, el código está por debajo. El artículo 16 de la Constitución de la República dice que quien toma declaraciones al indagado inmediatamente y bajo la más seria responsabilidad es el juez instructor. ¿Sabe qué pasa? Dice acá, tengo el artículo 16. Léalo, háganme. En cualquiera de los casos del artículo anterior, bueno, porque el artículo 15 dice, nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Correcto. Y el 16 dice, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 horas lo más empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Bien, perdón, Emiliano. ¿Dónde dice allí que es el fiscal general o el fiscal delegado que le toma declaraciones? No dice. El constituyente no le dio participación alguna en esta etapa al fiscal. Ahí está manejando uno de los argumentos que es usted fundamental. Y el doctor Viana tienen para sostener que la reforma del Código del Proceso Penal es inconstitucional. Es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque, como dijo Díaz, vamos a modificar el ADN de la justicia. Y yo le contesto al fiscal general, el ADN de la justicia, del proceso penal, está en la Constitución de la República. Por lo tanto, señor Díaz, usted tendría que haber consultado al pueblo. Y no a través de una ley querer llevarse por delante la Constitución. Entonces nosotros respetamos la Constitución. Y le dijimos a Ayala, usted no declara. Usted declara ante quien dice la Constitución de la República, que es el juez. Es más, toda la recolección de pruebas que dice la Fiscalía es inconstitucional, porque esa recolección de pruebas está a cargo del juez, le guste o no le guste a Díaz y a la Embajada de Estados Unidos. Aquí, y mire que voy más allá del aspecto de la discusión si está bien o mal el proceso acusatorio. Ese es otro tema. Sí, a ver, porque hay argumentos que se han manejado a propósito de esta reforma que son interesantes, ¿no? La de que, por ejemplo, el argumento de que
lo más adecuado es que el juez sea absolutamente imparcial y que para eso su trabajo debe reducirse a resolver, ¿no? Si investiga, de algún modo está tomando parte, la imparcialidad se ve afectada. Entonces, lo único que debería hacer es evaluar, sopesar y decidir a partir de qué, a partir de una investigación que encabeza el fiscal. Ese es el argumento del proceso acusatorio. Es la médula del proceso acusatorio. Un proceso de carácter filosófico del proceso acusatorio que yo no lo voy a entrar a discutir. Solamente le voy a decir lo siguiente. Nuestra Constitución no lo prevé. Prevé un sistema inquisitivo acusatorio. Esta primera etapa es inquisitiva. Por lo tanto, si se quería traer el acusatorio puro, había que modificar la Constitución. Y punto. Y ahí me quedo. ¿Pero la Constitución prohíbe que sea el fiscal quien investigue? ¿O la Constitución establece lo que acabamos de leer de que el interrogatorio tiene que hacerlo el juez? No. Como la Constitución indica quién debe hacer el interrogatorio, por supuesto que cualquier otra forma de proceder en contra de lo que prevé el constituyente es inconstitucional, sin duda, sin duda. Acá no se trata de un problema de prohibiciones, sino un Pero pregunto, ¿no? principio... ¿Qué pasa si la investigación la hace el fiscal y el que interroga es el juez? El primero que interroga es el juez, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16. Perdón, Emiliano, ya interrogó al fiscal. Ajá. Y no puede. Por eso mi cliente no declaró. Pero es más, este código admite que se llegue al juez pidiendo la formalización, que es el procesamiento de antes, ¿verdad?, sin que el juez haya visto la semiplena prueba, cuando en realidad el requisito constitucional es que el juez obtenga la semiplena prueba para procesar. Aquí se violó el artículo 15 y 16 de la Constitución, y basta que se viole uno. Mire que ahí el código es inmoral, inconstitucional y criminal. O sea que ya este no es un problema solamente de Constitución. Tendríamos horas para hablar de este código. Sí, pero la argumentación de los doctores Viana y Salle es extensa, larga. No sé si vamos a poder recorrerla en este momento. Es un código que mercantilizó la justicia penal. ¿Por qué mercantilizó? Porque admite el pacto. Y al admitir el pacto, admite la extorsión y la falsificación ideológica. Y por eso es criminal. ¿Qué es el pacto? El pacto es el proceso abreviado. Ah. Usted está preso. De acuerdo, ahora entiendo. Usted está preso, usted tiene a su señora presa, ejemplo Balcedo, la tiene en un campo de concentración. ¿Campo de concentración? Sí, campo de concentración, el CNR. O vamos a las Rosas, o vamos al CONCAR. Pasamos una noche, Emiliano, si quiere, si nos dan autorización Bonomi. Mire que este país tiene 12 quemados vivos en la cárcel de Rocha y no pasó nada, se archivó el expediente. Ahí está hablando usted de la calidad de las cárceles. Sí, de los campos de concentración. Entonces, usted está en esa situación. La justicia lo tiene acorralado. A usted y, como a Balcedo, a la esposa. Y entonces allí viene el planteamiento del fiscal. ¿Cuál es el planteamiento del fiscal? Si confesás, el delito es menor. No importan los hechos, porque se extinguió, se eliminó el principio de legalidad. Pero expresamente, esto no es invento mío, está expresamente eliminado el principio de legalidad. Entonces, yo puedo pactar las figuras, puedo cambiar la realidad fáctica por aquella que se acomode al pacto, a la transacción hecha en condiciones de extorsión, porque estoy preso, porque tengo a mi familia, porque tienen escuchas. Bueno, ese mecanismo en el derecho público no es un problema de inconstitucionalidad, es un problema de inmoralidad, es un código inmoral. Y es lo peor que le puede pasar a un país, que su sistema legal admita la inmoralidad. Y eso es el nuevo código. Ahora, ¿esas son las razones que llevan a su cliente a amenazar de muerte al fiscal de corte, Jorge Díaz? Yo de las amenazas de primero que él no ha declarado, no se ha declarado inocente, no ha explicado el tema. Las grabaciones lo comprometen, pero bueno. Las grabaciones lo comprometen, pero... Y se lo pregunto teniendo en cuenta la grabación que se divulgó de la conversación entre usted y él, porque ahí aparecen otras razones, ¿no? Bueno... Ayala dice, ahora hubieron amenazas contra Díaz, y usted responde, eso es verso, ¿quién va a amenazar al mequetrefe ese? No sirve para nada. Bueno, resultó que por lo visto la amenaza había sido del propio Ayala, pero más adelante Ayala dice, ¿qué solución práctica puede haber? Y usted contesta, ninguna, seguir aguantando la mecha, los uruguayos se acostumbraron a aguantar la mecha. Y dice Ayala, el trabajo me bajó radicalmente. Usted acota, no hay laburo, está todo paralizado. Ayala, estatizaron a la justicia penal. Usted dice, a la defensa estatizaron. Claro. Ayala, habrá que seguir empujando a ver si se cae el nuevo código.
Salle, este pueblo está muy bajo. O sea, parecía haber en Ayala una disconformidad, un malestar, porque como consecuencia del nuevo Código del Proceso Penal, su trabajo había bajado. Sí, es una realidad, pero perdón, no lo decimos los abogados, lo dice el Ministerio Público, lo dicen los fiscales. 27.000 denuncias en carpeta sin que se hayan abierto. Lo dijo Fossati, 1.500 investigaciones para realizar. 1.500, yo fui funcionario de fiscalía. No existe eso, porque si tiene 1.500 hoy, a fin del 2018 va a tener 17.000. Colapsó, Emiliano, colapsó el sistema judicial penal del Uruguay. Pacheco, cuando le dice que no puede venir, ¿sabe cuántas vistas tiene para realizar Pacheco? 600. 600 casos complejos. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente es un colapso. Y por supuesto, si hay un colapso, si no se investiga, si los delincuentes siguen presos, evidentemente los abogados trabajamos menos. Ahora, no es la preocupación fundamental nuestra el haber bajado el trabajo, no. La preocupación nuestra es el colapso de la justicia y la violación de la Constitución, la violación del Estado de Derecho, el golpe de Estado técnico, el estado de situación que vive hoy el país. Esa es nuestra preocupación. Me llamó la atención la columna del viernes pasado del doctor Leonardo Guzmán en el diario El País, la columna que siempre publica los viernes y que en esta ocasión hace referencia a este recurso de inconstitucionalidad que usted presentó, más allá de que destaca la gravedad de que se haya amenazado de muerte al fiscal de corte y que ese sea el fondo del asunto, también agrega, palabra más, palabra menos, que al recurso de inconstitucionalidad hay que prestarle atención, hay que evaluar con seriedad los argumentos. ¿Y qué les parece lo que acabamos de decir? ¿Qué está pasando con ese recurso? ¿Qué trámite está teniendo? Empezó mal, digamos. Empezó mal y termina mal. Empezó mal porque usted había recusado a la Corte. Nosotros recusamos a la Corte porque inéditamente varios integrantes de la actual Corte salieron a hacer propaganda. Y si no salieron a hacer propaganda, avalaron la propaganda que en su momento realizó el ex ministro Pérez Manrique con respecto a este código y a esta ingeniería jurídica, porque es un conjunto de normas que vienen contextualizando el código. Entonces, nosotros agregamos prueba de todo ello y decimos, bueno, pero si la Corte se embanderó con este código, si el ministro Chediak dice, yo no voy a hablar de las críticas a este código, yo voy a hablar de lo bueno de este código, es decir, si expresamente flecha el discurso de la Corte en favor del código, evidentemente, esta Corte sobre la inconstitucionalidad no puede fallar. ¿Por qué? Porque ya adoptó posición. Ya no es imparcial, ya es parcial, ya está a favor del código. Bueno, pero esa recusación fue rechazada. Pero esa recusación, cuando usted recusa a alguien, ese alguien no puede ser el que juzgue sobre la recusación, porque si no es juez y parte. ¿Qué tendría que haber hecho la Corte? Haber designado una Corte ad hoc. Es decir, traer ministros del Tribunal de Apelaciones y decir, señores ministros, juzguen ustedes si nosotros incurrimos en un prejuzgamiento, incurrimos en parcialización de la temática y digan si está bien o mal la recusación de Viana. No, la Corte se convierte en juez y parte. Y este es el Uruguay que yo le decía a Arrieta, en el que vivimos. La Suprema Corte de Justicia, que tiene que dar ejemplo de probidad, de tecnicismo, emite una resolución, una sentencia que causa precedente en la que justifica ser juez y parte. Esto es una barbaridad, ¿se da cuenta? Y claro, ¿qué va a hacer la Corte? Si rechazó la recusación en estos términos, si se arrogó ilegítimamente el derecho de juzgar sobre la recusación, va a decir que somos competentes, como dijo, y va a decir que el Código es constitucional. No sé cómo va a decir. Lo más probable es que busque alguna excusa de carácter formal, falta de legitimación activa, porque ya hay una sentencia en menores que viene por ese lado. Falta de legitimación activa. Falta de interés legítimo personal y directo. De quien presenta el recurso. De quien presenta el recurso. Que en este caso es Ayala. Que en este caso es Ayala. A través de ustedes. A través de nosotros. Porque en la sentencia de adolescentes se especificó que como todavía el individuo no estaba preso, en el caso del menor no estaba privado de libertad, no había surgido el interés directo. Y aquí me puede decir la Corte, fíjese lo rebuscado del caso, ¿no? Que no tenía Ayala todavía el interés directo porque no estaba preso. ¿Qué quiere con esto la Corte? Inventó, pienso, si es que esta es la sentencia que va a sacar, esto es una inferencia, esto es una conjetura, esto es una proyección de futuro. Lo que quiere es, de alguna manera,
extinguir el efecto suspensivo del recurso de inconstitucionalidad. No quiere que se cumpla la Constitución y la ley en cuanto al efecto suspensivo. Y va a buscar eludirlo por esto. Por supuesto, yo estimo que Díaz está muy Pero preocupado. de esa manera no estaría contestando el fondo del asunto. No, pero perdón. Si fuera por el lado que usted interpreta Claro. o cree, no estaría... Mejor todavía, porque no tiene que dar explicaciones de la violación del artículo 16. Doctor Gustavo Salle, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan estos temas abiertos, los retomamos, bueno, con otras voces y eventualmente en formato debate próximamente. Muchas gracias, Emiliano. Un gusto. Ya seguimos, viene la mesa de este lunes.